Capítulo 1. Laura y Javier, el inicio de un matrimonio lleno de promesas. Madrid siempre había sido para Laura Fernández una ciudad de contrastes. Las luces de la Gran Vía, las cafeterías repletas de gente a cualquier hora del día, el tráfico incesante y el murmullo de miles de voces que parecían entrelazarse en un mismo canto urbano. En medio de todo ese bullicio, ella había encontrado su pequeño refugio, un piso modesto en la calle Mayor, cerca de la Plaza Mayor, donde cada mañana abría las ventanas para dejar entrar la luz dorada del amanecer. Laura tenía 32 años y trabajaba como empleada administrativa en una empresa de logística. No era un empleo brillante ni excesivamente remunerado, pero le daba la estabilidad que necesitaba. Su jornada se dividía entre preparar facturas, coordinar envíos y atender llamadas de clientes, siempre con una sonrisa educada en la voz. Ella era el tipo de persona en quien los demás confiaban, responsable y organizada. Y un discurso lleno de sueños y proyectos. En aquel entonces Javier hablaba de abrir un pequeño negocio propio, una tienda de reparación y venta de bicicletas en Toledo, su ciudad natal. Laura, que no era ciclista ni entendía mucho de negocios, escuchaba fascinada mientras él desplegaba planes llenos de entusiasmo. Aquella pasión la sedujo. Después de varios encuentros, cenas improvisadas y paseos nocturnos por el centro de Madrid, decidieron iniciar una relación. El noviazgo fue vertiginoso. Javier sabía cómo envolver cada momento con palabras bonitas. A Laura le bastaba con escucharle hablar de futuro para sentir que quizás por fin había encontrado a alguien con quien compartir su vida. Sus amigas le advirtieron que tal vez era demasiado pronto, que Javier parecía más soñador que realista, pero ella se aferró a la ilusión. Cuando un año después él le propuso matrimonio en medio de la Plaza de Oriente con el Palacio Real como testigo silencioso, Laura dijo que sí sin dudarlo. La boda fue sencilla, celebrada en el Ayuntamiento de Madrid, con apenas la familia cercana y un par de amigos íntimos. Laura vestía un traje blanco discreto, de líneas simples, que resaltaba su serenidad. Javier, con un traje gris alquilado, irradiaba alegría. En las fotos se veía una pareja radiante, convencida de que el amor sería suficiente para superar cualquier obstáculo. Tras la ceremonia, brindaron con cava en un pequeño restaurante familiar de Lavapiés. No hubo grandes lujos, pero sí risas, abrazos y promesas. Al principio, la vida matrimonial se sintió como un sueño compartido. Laura salía cada mañana rumbo a su oficina en la empresa de logística, y Javier intentaba buscar empleo estable en Madrid. Algunas semanas trabajaba como camarero en bares del centro, otras como repartidor de paquetería en moto. No era constante, pero Laura creía que poco a poco lograría encontrar su camino. Al regresar a casa, él siempre tenía una anécdota graciosa, una ocurrencia o un gesto romántico que la hacía olvidar las preocupaciones. Cocinaba cenas improvisadas, encendía velas en el salón y hablaba de los viajes que harían algún día, a Italia, a Grecia, a recorrer la costa andaluza en coche. Laura, que nunca había sido especialmente soñadora, empezaba a imaginarse viviendo todas esas aventuras. Sin embargo, la realidad económica de Madrid pronto se hizo sentir. El alquiler del piso en la calle Mayor era elevado, y aunque el salario de Laura cubría lo esencial, cualquier imprevisto podía desestabilizar las cuentas. Javier, a pesar de sus esfuerzos, nunca lograba mantener un trabajo por más de unos meses. Se quejaba de los jefes, de las condiciones laborales, de la falta de oportunidades. En este país todo está mal, repetía con tono resignado, mientras Laura, agotada tras su jornada, trataba de animarlo. Ella no lo admitía abiertamente, pero a veces sentía miedo. ¿Y si Javier nunca lograba estabilidad? ¿Y si toda la carga seguía recayendo sobre sus hombros? Sin embargo, cada vez que esas dudas asomaban, él encontraba la manera de disiparlas. Bastaba una caricia, una mirada intensa y la promesa de un futuro mejor para que Laura recuperara la fe. Confía en mí, le decía Javier, solo necesito tiempo. Los primeros meses estuvieron llenos de pequeños gestos que alimentaban esa confianza. Una tarde de otoño, Javier la llevó de sorpresa al retiro y alquiló una barca en el estanque.
Mientras remaba torpemente, le habló de cómo imaginaba su vida en unos años, una casa propia. Un negocio próspero, quizás incluso hijos corriendo por el parque. Laura reía, sintiendo que ese futuro podía ser real. En el fondo siempre había soñado con formar una familia, pero hasta entonces. Un nuevo teléfono móvil, ropa de marca, cenas en restaurantes que no podían permitirse. Laura intentaba poner límites recordándole que debían ahorrar, pero él respondía con frases evasivas. Hay que disfrutar de la vida, ya trabajaremos mañana. A veces esas discusiones terminaban en silencios incómodos. Aún así, ella no quería ser la esposa que reprime constantemente a su pareja. Y terminaba cediendo. En las reuniones familiares, Javier sabía cómo ganarse a todos. Su carisma lo hacía simpático ante los padres y hermanos de Laura. Ellos veían a un hombre alegre con iniciativa y pensaban que era un buen compañero para su hija. Solo Laura, en la intimidad de su piso, empezaba a notar que detrás de aquella fachada había vacíos difíciles de llenar. Aún así. Mereces. Laura se giró, lo miró a los ojos y sonrió, aferrándose a esas palabras. Quería creer que eran ciertas. Quería pensar que su matrimonio, aunque frágil, estaba lleno de promesas reales. Y. Así, convencida de que el amor podía superar cualquier dificultad, decidió seguir adelante sin imaginar que aquel sería solo el preludio de la traición más dolorosa de su vida. Capítulo 2. La presión económica en Madrid y el peso sobre los hombros de Laura. La rutina diaria de Laura se convirtió poco a poco en una sucesión interminable de responsabilidades. Cada mañana, al sonar el despertador a las 7, ella se levantaba en silencio para no despertar a Javier, que solía trasnochar viendo series o navegando por Internet. Mientras él permanecía en la cama. Se hacía cada vez más asfixiante. En la oficina, Laura era reconocida por su eficiencia. Sus compañeros sabían que podían contar con ella para resolver cualquier problema de documentación o coordinar un envío urgente. El jefe, don Alberto, la valoraba por su puntualidad y compromiso, aunque rara vez se lo decía en voz alta. Aún así, esa estabilidad laboral era lo único que mantenía a Laura a flote en medio de un mar de preocupaciones domésticas. Javier, en cambio, parecía navegar por la vida sin brújula. Aunque algunas veces conseguía trabajos temporales como repartidor o camarero. Su inconsistencia laboral se convertía en una fuente constante de tensión. Cada vez que llegaba a casa con una nueva excusa, el jefe era un explotador, el contrato no valía la pena. La paga era miserable, Laura sentía como una parte de ella se agotaba. Intentaba comprenderlo, pero no podía evitar la frustración. El contraste era doloroso. Mientras Laura pasaba 8 horas frente al ordenador, lidiando con clientes exigentes y plazos ajustados, Javier pasaba buena parte del día en casa. A veces cocinaba, otras limpiaba, pero la mayor parte del tiempo lo invertía en hablar de proyectos que nunca llegaban a materializarse. Voy a montar algo grande, le repetía, solo necesito un poco de capital y todo cambiará. La presión económica se intensificaba con cada mes. ¿Qué pasaba? Hubo semanas en las que Laura tuvo que elegir entre pagar la factura de la luz a tiempo o comprar la compra semanal. Aunque nunca se lo confesó a nadie, llegó a saltarse comidas para ahorrar. En el supermercado comparaba precios con minuciosidad, buscando siempre las ofertas más baratas. Cuando Javier le pedía dinero para salir con amigos o comprarse algo nuevo, ella sentía una mezcla de rabia y resignación. Una noche, mientras revisaba las cuentas en el pequeño escritorio del salón, Laura descubrió que apenas les quedaban 50 euros en la cuenta bancaria después de pagar el alquiler. El corazón le dio un vuelco. Se giró hacia Javier, que estaba en el sofá jugando con el móvil, y le dijo con voz temblorosa: Javier, no podemos seguir así. No llegamos a fin de mes. Él levantó la vista, suspiró y respondió con un tono entre despreocupado y molesto: Laura, no dramatices. Siempre encuentras la forma de arreglarlo. Además, estoy a punto de conseguir algo mejor. Tengo un amigo en Toledo que quiere asociarse conmigo en un negocio. ¿Un negocio?, preguntó ella, incrédula.
¿Y con qué dinero piensas invertir? Javier la miró con esa mezcla de seguridad y encanto que tanto la había cautivado al principio. Con un préstamo, claro. Tú podrías pedirlo. Tienes un trabajo estable, los bancos confían en ti. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La idea de endeudarse aún más la aterraba, pero en ese momento decidió no responder. Guardó silencio, consciente de que discutir solo empeoraría las cosas. Con el paso de los meses, la carga emocional se hizo más pesada. Laura ya no solo llevaba el peso de las cuentas, sino también el de mantener viva una relación que empezaba a resquebrajarse. Se sentía sola, como si estuviera casada con una ilusión y no con un compañero real. Javier seguía prometiendo futuros brillantes, pero cada vez eran más palabras vacías que realidades concretas. Un día, al regresar del trabajo, encontró a Javier esperándola con una cena preparada, pasta con salsa casera y una botella de vino barato. Quiero que hablemos, dijo él, mientras servía los platos. He pensado en todo y creo que la única manera de salir adelante es pedir un préstamo. Laura dejó el tenedor sobre la mesa y lo miró fijamente. ¿Un préstamo a mi nombre? Preguntó con dureza. Laura, confía en mí, respondió él tomándole la mano. Con ese dinero podremos empezar de nuevo. Montaremos un pequeño negocio, y yo me encargaré de todo. Tú no tendrás que preocuparte más. Los maniquíes mostraban ropa de lujo que Laura nunca podría comprar. En el metro escuchaba a turistas planear sus visitas a museos y restaurantes caros, mientras ella contaba mentalmente las monedas que le quedaban en el bolso. La presión económica no era solo un número en una cuenta bancaria, era una sombra que la acompañaba en cada paso, recordándole que el peso del matrimonio estaba íntegramente sobre sus hombros. Algunas noches, cuando el cansancio era insoportable, Laura se encerraba en el baño y dejaba que las lágrimas corrieran en silencio. No quería que Javier la viera. Débil, no quería darle más razones para sentirse incapaz. Pero en el fondo, la soledad de aquella lucha comenzaba a romperla por dentro. Y fue en medio de esa tormenta emocional donde Javier insistió. De nuevo, cada vez con más fuerza, en que ella debía pedir un préstamo. Un paso que, sin saberlo aún, cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Capítulo 3. Javier intenta varios trabajos. Pero nunca logra estabilidad. Los meses siguientes estuvieron marcados por una sucesión de intentos fallidos de Javier por encontrar su lugar en el mundo laboral. Laura observaba con paciencia. Malasaña. Un amigo suyo conocía al dueño y consiguió que lo contrataran como camarero. Javier regresó a casa entusiasmado después de su primer día, hablando sin parar de las propinas, de la música ambiente y del buen ambiente con los clientes. Laura, que lo escuchaba mientras preparaba la cena, sintió un atisbo de esperanza. Quizás, al fin, había encontrado algo que le diera estabilidad. Pero la ilusión duró poco. A la tercera semana, Javier volvió a casa con el uniforme arrugado y un gesto de fastidio. No aguanto más, dijo, dejando la bandeja sobre la mesa. El jefe es un tirano, me grita por todo. Además, los turnos son larguísimos y no me respetan. Laura intentó animarlo, sugiriendo que hablara con el dueño para resolver sus quejas. Decidiera que aquel trabajo era demasiado arriesgado. No voy a matarme por 4 euros, dijo con tono agrio. Laura, que había pasado la tarde organizando facturas, respiró hondo. No discutió. Con estanterías repletas de productos verdes y clientes sonrientes. Ella lo escuchaba con una mezcla de ternura y preocupación. Sabía que eran castillos en el aire, pero no quería aplastar sus situaciones similares. Seguían adelante, luchaban, se adaptaban. Javier, en cambio, parecía incapaz de permanecer en un sitio más de un mes. Lo que más le dolía a Laura no era solo la falta de continuaron, siempre breves, siempre inconclusos. Laura veía cómo las ilusiones iniciales se desmoronaban con cada fracaso. Al principio lo había apoyado, había creído en sus promesas. Pero ahora, el peso de la decepción comenzaba a ser insoportable. Un domingo por la mañana, mientras tomaban café en la cocina, Javier volvió a sacar el tema del préstamo. Si tuviéramos dinero, ¿podría sostener aquel peso sola?
Porque aunque todavía no lo sabía, el verdadero golpe estaba por llegar, el día en que Javier le pediría, con una sonrisa y falsas promesas, que pusiera su nombre en. Dijo con los ojos brillantes. Si abrimos una pequeña tienda de bicicletas en Toledo, podríamos vivir mucho mejor. Ya hice los cálculos. Con 15.000 euros bastaría para empezar. Laura dejó el tenedor en el plato y lo miró con cautela. ¿15.000 euros? Javier, ¿de dónde vamos a sacar esa cantidad? Apenas llegamos a fin de mes. Él se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto. De un préstamo. Tú podrías pedirlo. Tienes contrato fijo, los bancos confían en ti. Yo me encargaría de todo lo demás. Laura sintió un golpe en él. En el banco. Solo para informarnos, dijo, levantando las manos en señal de inocencia. Nada más. Quiero que escuches lo que dicen. Laura accedió a regañadientes. Al día siguiente fueron juntos a una sucursal en la calle Gran Vía. El asesor bancario les explicó las condiciones, un préstamo personal de 15.000 euros, a devolver en 5 años, con intereses considerables. Laura escuchaba con atención, tomando notas. Javier, en cambio, asentía entusiasmado, como si ya lo diera por hecho. Al salir del banco, ella intentó retrasar la decisión. Necesito tiempo para pensarlo. No hay nada que pensar, replicó él. Esta es la oportunidad que estábamos esperando. Laura calló, sintiéndose cada vez más atrapada. Esa noche casi no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en las consecuencias. Imaginaba el peso de la deuda, las llamadas del banco si no podían pagar, el miedo a perderlo todo. Pero también imaginaba el rostro ilusionado de Javier. Su sonrisa cuando hablaba del futuro. Y lo peor de todo era que en el fondo, ella seguía amándolo, o al menos seguía aferrada a la idea de ese amor. Finalmente, una semana después, cedió. Sentados en el salón con la mesa llena de papeles, firmó los documentos que el banco había preparado. Su mano temblaba al sostener el bolígrafo, pero Javier la abrazó con fuerza, susurrándole al oído. Gracias, amor. No te arrepentirás. Laura sonrió débilmente, aunque por dentro sentía que acababa de abrir una puerta de la que no sabría salir. Aquella firma no era solo un préstamo. Era el inicio de una cadena de acontecimientos que la arrastrarían hacia la traición, la soledad y, finalmente, la decisión de romper con todo para salvarse a sí misma. En ese instante no lo sabía. Pero aquella sería la última vez que confiaría ciegamente en las promesas de Javier. Capítulo 5. Laura firma el contrato bancario en calle Gran Vía, Madrid. El día amaneció gris en Madrid, con un cielo encapotado que parecía anunciar lluvia. Laura se despertó antes de que sonara el despertador. Había pasado la noche en vela, girando de un lado a otro en la cama, atrapada en un torbellino de pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos, veía el papel del banco frente a ella, con los números en rojo y la línea de la firma esperando. Javier, en cambio, dormía profundamente. Para él, parecía apenas un trámite más. Se levantó en silencio, preparó café y se vistió con una blusa sencilla y un abrigo gris. Frente al espejo se observó detenidamente. Había algo distinto en su mirada, un cansancio acumulado, una mezcla de miedo y resignación. No era la Laura de hacía unos años, segura y optimista. Era una mujer atrapada en una encrucijada. A las 10 de la mañana debían presentarse en la sucursal bancaria de la calle Gran Vía. El bullicio de esa avenida contrastaba con el silencio interior que sentía Laura. Caminaban juntos, pero cada paso de ella parecía pesado, como si avanzara contra una corriente invisible. Javier, en cambio, iba ligero, hablándole de cómo se vería la tienda en Toledo, de los colores que pintaría en las paredes, de la cantidad de bicicletas que podrían exhibir. Con este dinero podremos empezar de verdad, decía, con entusiasmo. Verás que no nos arrepentiremos. Laura apenas respondía. Se limitaba a asentir de vez en cuando, incapaz de compartir aquella ilusión. En su interior, todo era duda.
La sucursal estaba en una esquina imponente con grandes ventanales y puertas de cristal. Al entrar, el aroma a papel nuevo y... Mientras el asesor hablaba, Javier asentía con entusiasmo, como si cada palabra confirmara su sueño. Laura, en cambio, apenas podía concentrarse. Escuchaba los números, los porcentajes, los plazos. Y sentía un zumbido en los oídos. Cada cifra era un recordatorio de la carga que recaería exclusivamente sobre ella. ¿Tiene alguna pregunta, señora Fernández?, preguntó el asesor. Laura dudó unos. Miró de reojo a Javier, que le sonreía con complicidad, como si todo estuviera bajo control. Confía en mí, susurró él, apretándole suavemente la rodilla bajo la mesa. Laura cerró los ojos un instante, respiró hondo y con un movimiento mecánico estampó su firma. 1, 2, 3 veces. Cada rúbrica era un golpe en su conciencia. Cada trazo de tinta era una cadena más que la ataba a una decisión irreversible. Cuando terminó, el asesor recogió los papeles con gesto eficiente y los guardó en la carpeta. Perfecto, en unos días el dinero estará disponible en su cuenta. Para Javier, en cambio, era una llave mágica que abría todas las puertas de un futuro prometedor. Durante los días siguientes, él se sumergió de lleno en sus planes. Pasaba horas en Internet buscando proveedores, comparando precios de bicicletas, calculando márgenes de ganancia en hojas improvisadas. Hablaba por teléfono con conocidos en Toledo, preguntando por locales en alquiler. Asegurando que pronto abriría un negocio que revolucionaría el barrio. Con este dinero compraremos el stock inicial, explicaba, moviéndose por la sala como un vendedor apasionado. Bicicletas urbanas de montaña, algunas eléctricas. Y también accesorios, cascos, luces, candados. Todo lo que la gente necesita. Laura lo escuchaba, sentada a la mesa del comedor con las facturas delante. Había algo en su discurso que le sonaba hueco. No había plan de negocio real, no había estudio de mercado, no había asesoría profesional. Solo entusiasmo y palabras. Y sin embargo, una parte de ella quería creer. Porque si no creía, ¿qué quedaba? ¿Y qué pasa si no vendes lo suficiente?, preguntó una noche mientras cenaban. Javier sonrió con seguridad. No te preocupes, Laura. Siempre hay gente que necesita bicicletas. Y si no funciona en Toledo, me muevo a Madrid. El negocio se adapta. Lo importante es empezar. Ella suspiró, removiendo distraídamente la comida en el plato. En el fondo intuía que la frase "lo importante es empezar" era una excusa para lanzarse sin red. Pronto comenzaron los primeros gastos. Javier retiró parte del dinero y compró herramientas. Aquí empieza todo, Laura. Tienes que usar la imaginación. Dentro de poco estará lleno de clientes. Ella no respondió. Caminó por el local, acarició una de las bicicletas y sintió el frío del metal. Periodo de adaptación. Pero el dinero se iba reduciendo rápidamente. Pagos de proveedores, alquiler, gasolina para ir y venir de Toledo a Madrid, cada gasto era una puñalada en el corazón de Laura. Mientras tanto, en el piso de la calle Mayor, la tensión crecía. Laura llegaba agotada del trabajo y encontraba a Javier dibujando planes en una libreta o hablando por teléfono con supuestos contactos. Ella quería ver acciones concretas, ingresos reales, pero lo único tangible eran las deudas que empezaban a acumularse. Una noche, incapaz de contenerse más, explotó. No puedes seguir gastando así, gritó con lágrimas en los ojos. Este dinero no es un juego, Javier. Soy yo la que responde ante el banco, ¿lo entiendes? Yo. Él la miró con fastidio, como si no comprendiera su. Se levantaba entre ellos. No era solo un desacuerdo económico, era el principio de una fractura profunda en su relación. Los días siguientes fueron un carrusel de emociones. Javier, intentando suavizar la tensión, le compraba flores baratas o cocinaba cenas improvisadas. Pero a Laura ya no le bastaban esos gestos. La realidad era demasiado evidente, estaban atrapados en un plan dudoso, sin rumbo claro, y ella llevaba la carga de todo el riesgo. Una tarde, al revisar el estado de la cuenta,
vio que quedaban menos de 8.000 euros. La mitad del préstamo se había esfumado en apenas unas semanas. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Se encerró en el baño y lloró en silencio, apoyada contra la puerta. No quería que Javier la viera así, pero en su interior sabía que algo se estaba rompiendo de manera irreversible. Javier, sin embargo, seguía sonriendo. Seguía hablando de la gran apertura, de los clientes que vendrían. Para él, la ilusión lo era todo. Para Laura, esa ilusión se estaba convirtiendo en una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. Y aunque aún no podía imaginarlo, aquel dinero no sería el comienzo de una nueva vida, sino la chispa que encendería la traición definitiva. Capítulo 7. El quiebre. Javier desaparece y regresa a su pueblo natal en Toledo. El mes de marzo llegó con lluvias intermitentes y cielos grises, que parecían reflejar el estado de ánimo de Laura. El préstamo ya había perdido gran parte de su fuerza, de los 15.000 euros iniciales apenas quedaba una fracción. Cada pago de alquiler del local en Toledo, cada factura de proveedores y cada gasto en gasolina erosionaban lentamente la cuenta bancaria que llevaba su nombre. Laura lo sabía porque revisaba obsesivamente la aplicación del banco. Cada noche, después de volver de la oficina, encendía el ordenador portátil y abría la pestaña de movimientos. Observaba la columna de débitos crecer como una lista interminable, mientras los ingresos se reducían a su modesto salario de administrativa. El desequilibrio era evidente y con él crecía su angustia. Javier, por su parte, se volvía cada vez más evasivo. Ya no hablaba con tanto entusiasmo del negocio. Cuando Laura le preguntaba por las ventas, respondía con frases cortas. Todo está en marcha. Hay interés, pero aún no se concreta. Es cuestión de tiempo. A veces ni siquiera contestaba. Se levantaba temprano, tomaba las llaves del coche y desaparecía rumbo a Toledo sin dar más explicaciones. Regresaba tarde, cansado, y evitaba las preguntas de Laura con un beso rápido y un «ya te contaré mañana». Pero ese mañana nunca llegaba. El silencio entre ellos se hacía cada vez más denso. Laura sentía que la distancia emocional crecía día a día. Y lo peor era que, en el fondo, sospechaba que algo más estaba ocurriendo. Una tarde, después de salir del trabajo, decidió llamarlo. Marcó su número 1, 2, 3 veces. Sin respuesta. Envió un mensaje: Javier. Necesito saber dónde estás. Por favor, contesta. Pasaron horas sin respuesta. Esa noche, cuando llegó a casa, él tampoco estaba. La cama permaneció vacía a su lado. Los días siguientes fueron un calvario. Laura lo buscó con insistencia, llamadas, mensajes, incluso intentó contactar a sus amigos de Madrid. Nadie sabía nada concreto. Uno de ellos, incómodo, terminó confesando que Javier había comentado su intención de volver a Toledo por un tiempo. Ese comentario golpeó a Laura como un jarro de agua fría. ¿Volver a Toledo?, repitió en voz baja, incapaz de asimilarlo. La confirmación llegó poco después. Una mañana, al revisar de nuevo la cuenta bancaria, Laura notó una retirada de dinero significativa, 1.500 euros en efectivo. No había rastro de Javier en casa. Y sus cosas personales, ropa, documentos, incluso el ordenador nuevo, habían desaparecido. En el armario quedó apenas una chaqueta olvidada y un par de zapatos desgastados. Laura se desplomó en él. Se convirtió en una prisión de silencio. Cada rincón le recordaba a Javier: el sofá donde solía recostarse, la mesa donde hablaba de planes, la cama donde tantas veces había prometido un futuro juntos. Ahora todo estaba vacío. Laura comenzó a descuidarse. Apenas comía, apenas dormía. Se levantaba cada mañana por pura inercia, iba a la oficina como un autómata y regresaba para hundirse en la soledad de su casa. Sus compañeras de trabajo notaron el cambio. ¿Estás bien, Laura?, preguntaban. Ella sonreía con esfuerzo y respondía: sí, solo estoy cansada. Pero la verdad era otra. Por dentro sentía que el mundo se derrumbaba.
A medida que los días pasaban sin noticias directas de Javier, la rabia comenzó a sustituir a la tristeza. ¿Cómo podía haberla engañado de esa manera? ¿Cómo podía marcharse con el dinero y dejarla cargando con la deuda? Recordaba sus palabras: confía en mí, no te arrepentirás. Cada vez que esa frase resonaba en su mente, un dolor agudo le atravesaba el pecho. Un viernes por la noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidió llamarlo de nuevo. Esta vez él contestó. Su voz sonaba lejana, indiferente. Laura, necesito espacio. Aquí en Toledo estaré mejor. No te preocupes tanto. ¿No preocuparme? Replicó ella con la voz quebrada. Tengo un préstamo a mi nombre, Javier. Una deuda enorme que yo sola estoy pagando. ¿Qué piensas hacer al respecto? Él guardó silencio unos segundos antes de responder con frialdad. Ya veremos. No me presiones. Esa fue la gota que colmó el vaso. Laura colgó el teléfono con las manos temblorosas. Las lágrimas brotaron, pero no eran solo de dolor, también eran de indignación. Comprendió con una claridad brutal que Javier no pensaba regresar ni hacerse cargo de nada. La había usado y la había dejado atrás. Esa noche, por primera vez, pensó en la palabra divorcio. No como una amenaza lejana, sino como una necesidad urgente para recuperar su vida. Madrid seguía su ritmo incansable al otro lado de la ventana. Los transeúntes caminaban con bolsas de compras, las luces de la Gran Vía brillaban, los autobuses pasaban llenos de gente. La ciudad era un recordatorio cruel de que la vida continuaba, aunque la suya estuviera en ruinas. Laura, sola en su piso, tomó una decisión silenciosa: no esperaría más. No permitiría que la indiferencia de Javier la hundiera del todo. El amor que había sentido por él ya no bastaba para sostener tanto dolor. Había llegado el momento de pensar en sí misma. Y así, en medio de la oscuridad de aquella noche, comenzó a trazar en su mente el primer borrador de lo que sería su salida, el divorcio y, más adelante, la denuncia por la estafa que había marcado el quiebre definitivo de su matrimonio. Capítulo 8. Las llamadas sin respuesta y el vacío emocional de Laura. El silencio se convirtió en el nuevo compañero de Laura. Silencio en el piso de la calle Mayor, donde cada objeto parecía recordarle la ausencia de Javier. Silencio en el teléfono, que permanecía mudo incluso después de decenas de intentos de llamada. Silencio en las noches interminables, cuando se acostaba sola en la cama y se preguntaba cómo había llegado hasta allí. Los primeros días después de confirmarse que Javier estaba en Toledo, Laura intentó mantener la calma. Pensó que quizás necesitaba tiempo. Que tal vez volvería arrepentido, con explicaciones y promesas de cambio. Pero a medida que pasaban las jornadas sin respuesta, esa esperanza se desvanecía. Marcaba su número una y otra vez. Escuchaba los tonos de llamada que se perdían en la nada, hasta que finalmente la operadora repetía la frase odiosa: el número al que llama no está disponible en este momento. Después, la pantalla quedaba en negro, devolviéndole el reflejo de su propio rostro cansado. A veces enviaba mensajes cargados de súplica. Javier, por favor, necesito que me contestes. No puedes dejarme. Así, tenemos que hablar. Piensa en lo que has hecho, en la deuda que está a mi nombre. Otras veces, la rabia se imponía y sus mensajes eran más duros. Eres un cobarde. Me has engañado, Javier. No vas a librarte de esta responsabilidad. Pero todos tenían la misma respuesta: ninguna. Javier había decidido desaparecer de su vida, al menos en lo que respectaba a la comunicación. La rutina de Laura comenzó a deteriorarse. En la oficina, sus compañeros notaban que estaba ausente, que se equivocaba en cálculos simples o que tardaba demasiado en responder llamadas. Su jefe, don Alberto, le llamó un día a su despacho. Laura, ¿estás bien? Te noto distraída. Ella forzó una sonrisa. Sí, es solo que no estoy durmiendo bien. Pero no se preocupe, me recuperaré. En realidad, no dormía casi nada. Las noches se convertían en un bucle interminable de pensamientos oscuros. Se acostaba, cerraba los ojos y la mente empezaba a bombardearla con recuerdos y preguntas.
Recordaba la primera vez que Javier le habló de sus planes, las veces que ella había cedido a sus súplicas, la firma en el banco en la calle Gran Vía. Cada escena volvía una y otra vez. Se refugiaba en largas caminatas por el centro de Madrid. Observaba a las parejas tomadas de la mano, a los turistas riendo frente a los monumentos, a las familias que salían de compras. Se sentó en un banco frente al estanque. Miró las barcas azules deslizándose sobre el agua y recordó aquella tarde en que Javier la había llevado allí, lleno de planes y palabras dulces. Sintió como las lágrimas le nublaban la vista. Todo había sido una ilusión. El hombre que había jurado cuidarla la había dejado sola con una deuda que no podía manejar. De regreso en casa. El piso se sentía cada vez más opresivo. El sofá, la mesa, la cama, todo le hablaba de Javier. Una noche, incapaz de soportar esa carga, apagó las luces y se acurrucó en una esquina. Financiero. Era la soledad absoluta de sentirse utilizada y abandonada. Sus padres, que vivían en un pueblo a las afueras de Madrid, notaron su estado cuando la visitaron un fin de semana. Hija. Marcó el número de Javier y escuchó el tono de llamada. 1, 2, 3, hasta que la operadora volvió a repetir su cruel sentencia. Colgó, respiró hondo y entendió que no podía seguir esperando una respuesta que nunca llegaría. El vacío emocional era absoluto, pero también en lo más profundo, empezaba a transformarse en algo distinto, la chispa de una decisión. Laura había tocado fondo. Y desde allí, lo único que quedaba era empezar a subir. Capítulo 9. Laura enfrenta las deudas sola mientras trabaja en la empresa de logística. El mes de abril comenzó con una crudeza que Laura jamás había experimentado. Con Javier desaparecido en Toledo y el préstamo íntegramente a su nombre, la responsabilidad se volvió asfixiante. Cada día, antes incluso de salir de casa, lo primero que hacía. Necesites, pero cuídate. Aquella breve conversación la conmovió más de lo esperado. Era raro que alguien le ofreciera comprensión en medio del desierto emocional en el que se encontraba. Por las noches el regreso al piso era lo más duro. El silencio del hogar la recibía como un recordatorio cruel de su soledad. Cocinaba lo justo, pasta, sopa, alguna ensalada rápida. Recorría su espalda. Señora Fernández, le recordamos que la próxima cuota vence el día 15, decían con voz mecánica. Ella respondía con cortesía, aunque por dentro quisiera gritar. Sí, lo sé. Estará pagada a tiempo. Y cumplía. Siempre cumplía, incluso a costa de su propio bienestar. El contraste con Javier era insoportable. Él seguía en Toledo, esquivando responsabilidades. A veces, algún conocido le contaba a Laura que lo habían visto en un bar, riendo con amigos, como si nada hubiera pasado. Aquella información le provocaba una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podía él seguir con su vida mientras ella se desmoronaba tratando de sostenerlo todo? Una noche, incapaz de resistir la angustia, Laura llamó a su mejor amiga, Marta. Hacía semanas que evitaba hablar con ella para no revelar la verdad, pero ya no podía guardarlo más. Marta. Javier se ha ido. Me dejó con un préstamo enorme a mi nombre. Al otro lado de la línea hubo un silencio incrédulo. ¿Qué? ¿Cómo pudo hacerte eso? Las lágrimas de Laura se desbordaron. No sé qué hacer. Trabajo todo el día, pago como puedo, pero siento que me hundo. Marta la escuchó en silencio y luego respondió con firmeza. No estás sola. No dejes que te hunda. Piensa en lo que puedes hacer legalmente. No cargues con todo por culpa de él. Aquellas palabras encendieron una chispa en Laura. Por primera vez, alguien le recordaba que había opciones, que no debía resignarse. Sin embargo, en ese momento, lo único que podía hacer era sobrevivir día a día. La rutina en la oficina se convirtió en su salvavidas. Aunque estaba agotada, aunque la mente la traicionaba con pensamientos oscuros, el trabajo le daba una estructura. Allí, entre papeles y llamadas, podía fingir normalidad. Laura temía. ¿Es cierto que pediste un préstamo a tu nombre para él? Laura sintió que se le atragantaba la comida. Todos en la mesa giraron hacia ella, expectantes.
Bajó la mirada y con voz baja. Que solo te usó. Aquellas palabras fueron como cuchillos. Laura sonrió con esfuerzo, pero por dentro sentía que se derrumbaba. Los amigos tampoco tardaron en mostrar sus juicios. Marta. Sonrieron forzadamente. Laura se sirvió café con manos temblorosas y salió sin decir palabra. El peso del juicio social era casi tan insoportable como el de la deuda. El piso en la calle Mayor. Antes un refugio silencioso, se convirtió en un escenario de autocrítica constante. Cada noche al mirarse en el espejo, Laura se repetía las mismas preguntas que los demás le hacían. Bullicio era el único lugar donde podía perderse y pasar desapercibida. Una noche se detuvo frente al Palacio Real. Miró la inmensidad del edificio iluminado contra el cielo oscuro. Capítulo 1. Laura y Javier, el inicio de un matrimonio lleno de promesas. Madrid siempre había sido para Laura Fernández una ciudad de contrastes. Las luces de la Gran Vía, las cafeterías repletas de gente a cualquier hora del día, el tráfico incesante y el murmullo de miles de voces que parecían entrelazarse en un mismo canto urbano. En medio de todo ese bullicio, ella había encontrado su pequeño refugio, un piso modesto en la calle Mayor, cerca de la Plaza Mayor, donde cada mañana abría las ventanas para dejar entrar la luz dorada del amanecer. Laura tenía 32 años y trabajaba como empleada administrativa en una empresa de logística. No era un empleo brillante ni excesivamente remunerado, pero le daba la estabilidad que necesitaba. Su jornada se dividía entre preparar facturas, coordinar envíos y atender llamadas de clientes, siempre con una sonrisa educada en la voz. Ella era el tipo de persona en quien los demás confiaban, responsable y organizada. Y un discurso lleno de sueños y proyectos. En aquel entonces Javier hablaba de abrir un pequeño negocio propio, una tienda de reparación y venta de bicicletas en Toledo, su ciudad natal. Laura, que no era ciclista ni entendía mucho de negocios, escuchaba fascinada mientras él desplegaba planes llenos de entusiasmo. Aquella pasión la sedujo. Después de varios encuentros, cenas improvisadas y paseos nocturnos por el centro de Madrid, decidieron iniciar una relación. El noviazgo fue vertiginoso. Javier sabía cómo envolver cada momento con palabras bonitas. A Laura le bastaba con escucharle hablar de futuro para sentir que quizás por fin había encontrado